Bueno, muy buenas noches, compañeros, agradeciendo su presencia aquí, esperando también su colaboración, su participación. Vamos a hablar hoy de la pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares en esta séptima sesión. Entonces, antes de empezar, me gustaría que las profes, porque están aquí la profesora Yané, la profesora Sandra, la profesora Clara y la profesora, se me pasa un nombre, Julie. Entonces, para empezar, me gustaría escuchar cuál es el modelo pedagógico que se usa en sus instituciones y cómo lo están aplicando. Ya, y ahora les explico por qué les hago esa pregunta. No sé si empezamos con la seño Janet, ¿puede ser? Hola, Carlos. Sí, sí me escucha. Bajito, pero sí te escuchamos. Bueno, imagínate que en la institución el modelo pedagógico, así como suena en el PEI, eh, es digamos, un híbrido. Uh-huh. Se trabaja el conductismo, se trabaja aprendizaje significativo y nunca se deja de lado también la parte esa, en la clase de ayer que escuché, pues la parte tradicional. Uh-huh. Y bueno, eso entonces, pero más que todo, por ejemplo, en bachillerato, en secundaria, nos orientamos más por el aprendizaje significativo. Es Uh-huh. más, a mí me hubiera gustado estar en la clase de pasada, la del martes, La de porque reflexión. sí, porque mi trabajo de grado fue con respecto a eso. Nosotros nos tocó hacer un cambio de verdad, verdad. Y molesta un poquito y también le molesta, pues como decías tú, a los demás compañeros, nunca quieren hacer eso, o sea, siempre se niegan, no sé por qué no se está abierta esa parte. Y había una cosita que quería como eh, recordar, que también los niños, además de las necesidades, también hay que trabajar con los estilos de aprendizaje. Uh-huh. Además de necesidades, sus necesidades de aprendizaje, también con los estilos y los ritmos de aprendizaje, que en eso centramos nosotros nuestro trabajo. Entonces, es de estudio y de un trabajo de investigación-acción es de bastante lectura y de bastante escuchar las otras voces y así sucesivamente. Pero sí, el modelo pedagógico que se trabaja de esa manera, pero en bachillerato nos orientamos más con el aprendizaje significativo, partimos a través de un ejemplo, de algo que puedan hacer inmediatamente con los saberes previos, ta, ta, ta. Ok. Gracias, señor. Pero una duda que me quedó ahí. En el PEI, explícitamente como tal, ¿cómo aparece el modelo pedagógico? Los tres, los tres, Aparecen los tres. los tres, sí. Perfecto. La señor Julie, que fue la primera que entró, ¿cuál es el modelo pedagógico de su institución? La señor como que está ocupada. Hola, buenas noches. Mucho gusto, Yuli Sierra. ¿Cómo está, señor? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, el modelo pedagógico que aparece en la institución también en mi institución donde laboro también es un híbrido. Es constructivista y tradicional. Partimos de construir el conocimiento con los niños desde el contexto. Aparece en el PEI así como tal. Sí, aparece en el PIAC. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, señor. La señor Clara. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, en mi institución educativa, eh, ahí es como, o sea, no hay un modelo de esos que plantea la educación en sí. Hay como un modelo propio. Ajá. En el PEI aparece el ético, social, cultural.
ético, social, cultural. Pero últimamente, pues no sé si ustedes supieron que acá en Sucre, en la Secretaría de Educación Departamental, estuvieron capacitando sobre socioformación. Más sin embargo, no todos los docentes nos capacitamos en socioformación y no se ha actualizado el PEI. Entonces, o sea, esa parte del PEI no se ha trabajado. Entonces aparece el modelo ético, social, cultural, que tiene que ver más con el entorno, eh, con la parte cultural, sí, basado también en problemas de la comunidad, pero generalmente eso no se da así. Nosotros estamos trabajando, como dijeron algunas compañeras, las compañeras antecesoras, más que todo con el constructivismo, pero no aparece en el PEI. Ah, ok. Gracias, señor. ¿Y la señor Sandra? Buenas noches para todos. Buenas noches. Sí, también el constructivismo aparece en el PEI. Está muy guiado al estudiante, a sus preocupaciones, sus motivaciones, sus intereses, muy guiado al contexto rural, porque en la institución educativa Julumito, que es donde laboro, queda muy pegadita a la ciudad, pero es un entorno rural, del cual pues la mayoría de mis compañeros tratamos de enriquecerlo, de buscarlo como un motivo, buscar ese contexto como un motivo para enriquecer nuestra práctica pedagógica, aunque también tenemos aspectos del modelo tradicional. Este modelo también tiene sus partes positivas. Por ejemplo, en el área de español y literatura, que es la que yo oriento, les trato de inculcar a mis estudiantes que la memoria, el uso de la memoria, que de pronto a veces es como atacado, que los conocimientos memorísticos, la memoria es importante por cuanto hay que recordar ciertos conceptos, ciertos procesos. Hay gente que critica el aprenderse un poema, pero esa parte también fortalece el cerebro. Entonces, tratando de sacar lo positivo del método tradicional, pero enfocado siempre en fortalecer el método constructivista. Eso es lo que hacemos en nuestra institución. Gracias. Ok, señor, muchas gracias. Ahorita vamos a mirar algo sobre, cuando vayamos avanzando, vamos a ver la relevancia de esta pregunta que les acabo de hacer. Bueno, hoy vamos a mirar, ya en la sesión anterior estuvimos hablando de la reflexión como tal, es una de las categorías que se van a evaluar, que es bastante importante y quizás una de las que un poquito incómoda, digamos así. Pero hoy vamos a hablar sobre la pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares. Ahí en la guía que envía el ministerio sobre las competencias docentes lo expresa de esa manera: propósitos pedagógicos y disciplinares. Pero cuando uno empieza como a indagar un poquito la literatura, no aparece pedagógicos y disciplinares, sino que uno lo encuentra más como de esta manera: pedagógico, disciplinares, así con un guión ahí entre los dos. Y bueno, ¿qué es ese saber pedagógico disciplinar? Pues según el autor Schulman, dice que el conocimiento que se encarga del proceso de enseñanza, incluyendo las formas de representar y formular el tema que hacen que sea comprensible para los alumnos. La manera en la que el tema es transformado para su enseñanza, y esto ocurre cuando el maestro interpreta el tema y encuentra diferentes maneras de representarlo y hacerlo accesible a los alumnos. Esto es saber qué enseñar y cómo enseñar. O sea, esa es la clave ahí en esa última frasecita, es lo que esa expresión pedagógica disciplinar quiere decir, algo que ya estamos familiarizados con eso. Ahora, ya sabiendo qué es ese saber pedagógico disciplinar, los propósitos pedagógicos disciplinares
son las metas que el docente establece para guiar el proceso de los estudiantes y que estos propósitos deben ser claros. De hecho, una de las competencias que aparece ahí que se evalúa es que esos propósitos sean claros y la tiene explícita. Bueno, pero además deben ser claros, medibles, alcanzables, relevantes y contextualizados. Creo que estas dos últimas, quizás lo más importante allí, o sea, no sin quitarle importancia a las otras tres características, pero a veces esa es como la que no se aborda como debe ser. ¿Cómo impactan estos propósitos pedagógicos disciplinares? Pues impactan en cómo se estructura la clase, en la motivación de los estudiantes, en la evaluación de los aprendizajes, en la manera en cómo facilitan los procesos de reflexión de la práctica del docente. ¿Por qué son pertinentes? La claridad de los propósitos pedagógicos, la alineación de los contenidos con el plan de estudio y la organización del conocimiento disciplinar según el nivel de los estudiantes son fundamentales para una práctica docente eficaz. O sea, estos propósitos, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes estos propósitos? Porque de ahí depende de que todos los procesos que llevamos en la escuela, esos procesos de enseñanza-aprendizaje sean coherentes, sean relevantes y se adapten a las necesidades de los estudiantes, como lo dijo ahorita la señora Janet, no es únicamente a las necesidades, sino a los estilos de aprendizaje, para que la experiencia sea una experiencia que sea significativa y que no se convierta en una experiencia frustrante cuando no se tiene claro a qué es lo que se apunta. Pero bueno, algo que me llamó mucho la atención aquí cuando estaba leyendo sobre este tema es, bueno, antes de eso, un ejemplo de un propósito pedagógico disciplinar claro y unos que son ambiguos. Bueno, dice que es claro, al finalizar el segundo periodo académico, el estudiante utiliza modelos estadísticos para predecir el comportamiento de plagas y enfermedades en cultivos, permitiendo un manejo preventivo y sostenible. Fíjense cómo está estructurado ese propósito allí. Y propósitos ambiguos, los estudiantes aprenden. Adelante, señor. Una pregunta, entendiendo, bueno, el propósito pedagógico, podríamos decir que es semejante al objetivo de aprendizaje de los niños que uno formula cuando planea clase. Bueno, señor, ahorita que más adelante hay un esquema, retomamos la pregunta suya y me ayudas tú también a darle respuesta. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre ese que es claro, o sea, está muy bien estructurado, muy detallado, incluye el contexto y la relevancia de ese aprendizaje. Un momentico. De ese aprendizaje para los estudiantes. Y fíjense que los de acá, pues, son bastante limitados, ni siquiera incluyen el periodo temporal donde se ubican, no se ve contexto, no se ve la aplicación y están como abiertos a la interpretación algunos de ellos. Bueno, entonces, ahora sí. Que aquí es donde me van a colaborar la señora Janet y las compañeras. En la literatura aparece esta estructura. Y fíjense que es curioso cómo aparece literatura más en el contexto como universitario, sobre cómo se articulan esos propósitos pedagógicos con los estándares básicos de competencia, con los derechos básicos de aprendizaje y con las evidencias de aprendizaje. Entonces, fíjense, el propósito pedagógico disciplinar es la intención educativa que debe orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada área y debe definir qué se quiere aprender y cómo se quiere aprender en cada grado y en cada área. Los estándares básicos son los niveles mínimos de desempeño que sirven como referente. Si uno lee muy bien ese documento,
Ahí lo hace claro varias veces de que los estándares son únicamente el qué y no el cómo. Los DBA, como fueron creados, son oportunidades de aprendizaje a las que todos los estudiantes deben tener acceso y complementan los estándares básicos de competencia ofreciendo una propuesta de ruta. Y finalmente, las evidencias de aprendizaje son las manifestaciones observables del aprendizaje y esas miden si se alcanzó realmente esas referencias como son los estándares básicos de competencia y el DBA. Y los DBA, perdón, se me pega cómo lo habla uno de ellos en el contexto escolar. Bueno, ahora, fíjense que esa pirámide allí de propósitos, estándares, derechos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje, todo depende inicialmente de el PEI, de lo que está expresado y definido en el PEI. En el PEI se debe expresar la forma cómo se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas, culturales y del medio. Y esas se resumen en la misión y en la visión. Y la misión específicamente debe ser concreta y enfocada. Entonces, como nos lo manifiestan muchas veces cuando llega, por ejemplo, una visita de supervisión a nuestras escuelas, que esas visitas pueden ser de las mismas secretarías, puede ser de entes privados que hacen acompañamiento a los colegios. En algunas partes de Colombia todavía se usa la figura del director de núcleo y hay algunas secretarías que incluso sin ser secretarías de entidades certificadas, pues hacen un acompañamiento ahí a los colegios. Y en esas visitas es curioso que casi siempre, apuntan mucho a cómo se corresponde lo que está estipulado o sea, insisten mucho en revisar la misión y la visión y la comparan con los planes de clase. Entonces, ¿por qué son tan insistentes en eso? Pues precisamente porque en el PEI es donde en esa misión, en esa visión, se establece, bueno, nosotros queremos formar a este estudiante de esta manera, dado el contexto donde se encuentra. Un ejemplo, si el contexto del colegio es en la parte de desarrollo rural, con un enfoque en agricultura y ganadería, en el PEI debe aparecer que la misión es precisamente formar a un estudiante que tenga esas cualidades de propender por el desarrollo rural, que está actualizado en los saberes de la agricultura, en la visión autosustentable de la ganadería. Eso sí debe aparecer ahí dentro del PEI y se resume mucho en la misión. Entonces, a partir de cuando ya se tiene esa idea clara, es que aparecen los propósitos pedagógicos disciplinares. Ahí es donde a partir de esa intención que ya se ha estipulado, se organiza cuál es el propósito. Entonces, ahí en el mismo ejemplo, lo que los maestros nos debemos preguntar es, bueno, entonces, si el enfoque que tenemos nosotros es en agricultura, ¿cómo voy a estructurar yo el propósito de esta temática en base a esa intención?
Momento en base a esa intención. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces, ya cuando ya se tiene claro ese propósito, entonces es que aparecen los estándares y los DBA, que son un marco que nos articula qué es lo mínimo, momentico, qué es lo mínimo a lo que, cuáles son esos aprendizajes mínimos a los que deben llegar los estudiantes. Ya lo habíamos dicho ahora, el estándar es un nivel mínimo y el DBA es un desarrollo de ese estándar que se complementa como una ruta. Y finalmente, las evidencias de aprendizaje, pues, son las manifestaciones observables del aprendizaje y que miden si se alcanzó el estándar y o el derecho básico, los derechos básicos de competencia. Entonces, fíjense que el cómo se alcanzan o sea, el cómo se alcanzan esos niveles mínimos y esos aprendizajes mínimos que se establecen en los EBC y en los DBA, los define el modelo pedagógico institucional. Y ese modelo pedagógico debe ser coherente con la misión y con los propósitos pedagógicos disciplinares. Y por tanto, las evidencias de aprendizaje también deben guardar la misma coherencia. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un aporte aquí desde una lectura en las lecturas que yo he estado haciendo. Los colegios con enfoque rural y agropecuario, que yo he revisado esos PEI, y todos, con muy pocas excepciones, casi todos están enfocados desde el modelo constructivista, porque todos hablan en cómo quieren formar al estudiante. Pues quieren que los estudiantes primero que hagan un desarrollo económico de su entorno rural, o sea, que el campo les dé para comer, que sean ecológicamente responsables, que apliquen los principios de autosustentabilidad y el modelo que más se ajusta a esas necesidades es el constructivista. Entonces, cuando en muchas ocasiones que llegan esas visitas a los colegios, se dan cuenta de que, bueno, hombre, si el contexto de este colegio es un contexto de pronto de población mayoritaria, de estratos 2 y 3, entonces, ¿por qué están utilizando un modelo pedagógico que no corresponde a eso? Entonces, hago un ejemplo también de otras lecturas que yo he hecho sobre artículos que hablan de, hombre, ¿cómo hace un colegio para transicionar de un modelo pedagógico que no tenía a otro? Y de eso hay investigaciones en internet, se consiguen, en Google Académico se consiguen por montón. Entonces, ahí hago un ejemplo de los modelos, del modelo social con enfoque crítico. Entonces, cuando uno empieza a ver qué colegios han hecho investigaciones para poder apropiarse de ese modelo, ellos parten, por ejemplo, de condiciones de brechas muy marcadas. Por ejemplo, con condiciones de vulneración de derechos de una población estudiantil que se ha producido en entornos de violencia, de desplazamiento, de desmovilización, o en entornos donde ha habido conflictos de clase. Por ejemplo, en Bogotá, creo que leí uno donde había estudiantes que eran de entornos socioeconómicos muy dispares. En Bogotá tienen algo que es que usted no estudia necesariamente en el colegio que le queda a la vuelta de la esquina, sino donde la secretaría le encuentre el cupo. Y eso a veces implica moverse mucho de ese contexto en el que está para ubicarse en otro colegio. Creo que
Si no estoy mal, en alguna serie aquí en Colombia se usó eso como un conflicto dentro de la trama. Y eso pasa mucho allá. Y los colegios se apropian de esas situaciones para definir la misión del colegio, que debe estar explícita en el PEI. Entonces, no sé si me corregirán aquí, pero aquí hubo un tiempo, o sea, por lo menos acá en el entorno de Sucre, donde parecía que todo el mundo quería irse con el modelo social con enfoque crítico. Todo el mundo quería usar ese modelo pedagógico para sus colegios. Y ahí yo me pregunto, o sea, si realmente se hizo un trabajo de investigación, se recogieron datos, se analizaron, se hicieron conclusiones para llegar a esa idea de que, hombre, sí, el modelo social con enfoque crítico es el que nos sirve. Entonces, ahí es donde empieza como la reflexión respecto a los propósitos pedagógicos disciplinares. Bueno, no sé si ustedes, ¿qué me pueden contar respecto a estas sesiones? O sea, a esto que acabo de comentar. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo entonces de cómo se establece esta coherencia. Entonces, miren que, por ejemplo, en una institución educativa, dentro del PEI aparece este lineamiento. Dice que el colegio forma ciudadanos integrales comprometidos con el desarrollo sostenible de la ruralidad a través de un modelo pedagógico constructivista y experiencial enraizado en los saberes y prácticas ancestrales y orientados a la innovación tecnológica y agropecuaria. De eso es lo que establece el PEI. Ahora, ¿qué hace el docente a continuación a partir de eso? Bueno, ya estamos en la parte de planeación aquí. Entonces, el docente establece su propósito. Dice, hombre, yo quiero desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para recopilar, organizar, analizar e interpretar datos relevantes para la toma de decisiones en el ámbito agropecuario. Entonces, fíjense que aquí es un objetivo del área de matemáticas, de estadística, del pensamiento aleatorio específicamente. Y toma en cuenta lo que estipula el PEI, que el PEI dice, queremos formar un estudiante comprometido con el desarrollo sostenible de la ruralidad. Bueno, ahí lo tenemos en cuenta. Esa es la intención que se establece en ese propósito. El estándar básico de competencia, pues ya ese es fijo, ese ya viene de allá del Ministerio de Educación y me dice qué es lo que se debe alcanzar. Bueno, queremos que el estudiante interprete y utilice conceptos de media, mediana y moda y que haga explícita las diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría. Lo puedo lograr con este propósito. El DBA más explícito, dice, fíjense que aquí él desarrolla mucho más ese estándar y habla de que el estudiante debe proponer un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por las comparaciones sobre las distribuciones de grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. Ahora, ya teniendo esa parte clara, la aplicación en el aula, la aplicación ya en la experiencia de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo sería? Bueno, como está en el modelo constructivista, sale de esta pregunta. ¿Cómo afecta la cercanía del terreno a una fuente de agua a la productividad de un cultivo de maíz? Entonces, ahí ya se está hablando de una situación concreta y es donde empieza ya el proceso de aprendizaje.
que el docente organice unas consultas guiadas de los estudiantes, que se apropien de ese conocimiento de manera grupal, que se consolide ese conocimiento bajo la orientación del profesor y que luego empiece la recolección de datos en el terreno, el análisis y la interpretación de esos datos y finalmente presentar un informe, que esa ya sería la parte de evaluación de si realmente se alcanzó el estándar y se alcanzó el derecho básico de aprendizaje y teniendo como referencia el propósito pedagógico. Ahora, ¿y cómo mido yo eso? Bueno, en ese informe, ¿qué debe constatar el docente? Bueno, que los estudiantes definieron un método para recolectar y organizar la información, que definieron un método tanto para la información de la productividad de los cultivos como de la distancia de los cultivos a la fuente de agua, que utilizaron esos datos y los graficaron y los compararon y utilizaron medidas de tendencia central para caracterizar esa productividad y que concluye dando a conocer esos resultados a través de la presentación de ese informe. Fíjese que aquí hay una coherencia desde que empezamos acá, de lo que estipula el PEI hasta lo que evalúa el docente como evidencia de aprendizaje. Ahí, si nos ponemos a mirar, está el proceso completo. Entonces, no sé qué comentarios hay hasta aquí antes de seguir. Si de pronto hay alguna precisión que hacer o bueno, lo que me comentaba la señora Yaneta ahorita. O sea, aquí el objetivo de aprendizaje sería correspondiente con esa terminología que se usa de propósito pedagógico disciplinar. ¿Qué me dicen ustedes? Bienvenida a los compañeros que ingresaron ahorita. Bueno, vamos a mirar nuevamente aquí esta parte que ya la habíamos explicado. Estamos hablando de la coherencia que debe existir en los propósitos pedagógicos disciplinares que deben salir del PEI, donde el PEI establece claramente cómo el tipo de ciudadano que forma a partir de sus consultas y su contexto, cómo a partir de ahí se establece el propósito, los estándares y los derechos básicos de aprendizaje son el marco mínimo al que se apunta y todo eso debe concluir en la aplicación y la evaluación de esa aplicación se hace a través de evidencias de aprendizaje que son también contextuales. Entonces, compañeros, no sé qué comentario me pueden hacer allí, qué aporte, de pronto para corregir alguna imprecisión. Mario. Adelante, señor. Entendiendo en el orden de ideas, pues entonces los objetivos de aprendizaje van contenidos en ese propósito, porque el propósito va a ser a nivel general disciplinar. Y los objetivos de aprendizaje ya se organizan cuando planificamos cada tema, o sí, cada tema, porque ni siquiera para la unidad completa, sino que cada tema de pronto va enlazado, pero tiene un objetivo. Cada tema que uno va trabajando va a tener su objetivo de aprendizaje. Entonces yo pienso que están contenidos, van a ser ahí, van a salir de allí, pero siempre apuntando ahí. O sea, un desarrollo de los objetivos. Del propósito, exactamente. Los objetivos de aprendizaje van a ser, sí, como los ítems o el desarrollo de ese propósito general, porque es propósito pedagógico disciplinar, o sea, de toda el área. Lo entiendo así, no sé si estaré equivocada. No, bueno, ¿qué opinan los compañeros allí al respecto?
Bueno, entonces, fíjense que aquí nuevamente, aquí hay una coherencia del PEI hasta las evidencias de aprendizaje. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de no coherencia. Bueno, antes de ver el ejemplo de no coherencia, aquí voy a hacer un comentario acá que tiene que ver con esto, con esto precisamente. Si el PEI no está bien conectado con el contexto de los estudiantes, o sea, como lo habíamos dicho ahora, bueno, o sea, los estudiantes vienen de un contexto socioeconómico, de un contexto cultural, hay estilos de aprendizaje, hay necesidades específicas, hay también una intención por parte de los padres de las familias de los estudiantes sobre qué decían ellos que el colegio, cómo decían ellos que el colegio forme a los estudiantes. Pero si realmente el PEI no contempla eso, desde ahí ya se empieza me van a disculpar la palabra aquí, se empieza a descuadernar todo esto de acá. Porque si ya desde aquí hay problemas, o sea, ya imagínense acá, cuando lleguemos a esta parte de acá que tiene que guardar coherencia con todo esto que está planteado desde el principio. Entonces ahí es donde muchas veces al docente lo juzgan, lo empiezan a criticar o a hacerle juicios sobre, no, que los profesores se han quedado en el mismo modelo pedagógico de siempre, que no se han apropiado del modelo pedagógico de la institución, pero si es que no está bien estructurado desde el PEI, por ejemplo, qué es lo que, dadas las condiciones, por ejemplo, de conectividad de los estudiantes o las características del medio donde ellos habitan, donde ellos habitan no se están teniendo en cuenta. Bienvenido, Javier. Si no se están teniendo en cuenta desde acá, desde el principio, entonces cuando llegamos acá, ya hay confusión sobre cómo es que debemos aplicar ese modelo pedagógico para cumplir con el propósito pedagógico disciplinar. Ahora sí, entonces miremos aquí un ejemplo de no coherencia, pero desde esta parte, desde la aplicación nada más. Entonces miren, por ejemplo, que en ese mismo contexto de esa institución educativa rural enfocada en el desarrollo sostenible, etcétera, si un profesor empieza su clase, bueno, vamos a motiva a los estudiantes con los datos sobre goles, remates al arco y posesión del balón de los jugadores de fútbol del Real Madrid. Es ahí, bueno, viene el comentario. ¿Es una buena estrategia de motivación? Claro que sí. Lo mismo que de pronto lo que sigo a continuación, pero ahí la pregunta que nos debemos hacer es si esa motivación realmente está compaginada con todo esto que está acá atrás. Bueno, mire cómo el docente planificó esa clase. Una explicación magistral de las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y diagrama de caja, un proceso de transferencia a partir de que los estudiantes usan los datos de los jugadores, hayan promedio, mediana, moda, los cuartiles y hacen los diagramas y al final hacen un taller o un examen escrito. Y de ahí, pues, a partir de esa aplicación, las evidencias de aprendizaje que se tuvieron sería, bueno, definió el método para recolectar los datos, identifica la población y tamaño y muestra del estudio. Estas son las evidencias de aprendizaje que aparecen, estas son las que aparecen en los DBA, en los DBA versión 2. Entonces, fíjense que aquí ya estas evidencias no están contextualizadas. Y no están contextualizadas igual porque en la aplicación no se está tomando en cuenta toda esta parte de acá atrás, lo que dice el PEI, el propósito pedagógico disciplinar, y no se hace una adaptación de
del modelo pedagógico como tal en la aplicación en el aula. Comentarios, compañeros. Ay, me preocupa el silencio. Bueno, ahora sí, bueno, ya no sé si hay, bueno, repito, alguna pregunta o si hay algún comentario, alguna precisión, aclaración que haya que hacer al respecto acá. Bueno, Carlos Mario, dándome cuenta, pues cayendo en cuenta uno cuando revisa que le toca estar revisando el PEI, pues yo pensaba que a veces no era tan, pues, pienso que es pertinente el PEI de mi institución, ¿ya? Con la misión, o sea, sí, porque el colegio de allá es, aunque es un zona rural, el colegio es de modalidad académica, solo academia, no entra en ninguna parte de agropecuario ni nada de eso, porque parece ser que nunca se adaptó, según el rector me cuenta, nunca se adaptaron las condiciones como para que eso sucediera, porque se necesita, para un colegio agropecuario se necesitan hectáreas para cultivos y cosas así. Entonces nunca fue viable. El colegio es académico, pero sí, entonces uno sí, estoy viendo que uno sí trata de alinear esa parte, porque allá se insiste mucho en el uso, sobre todo para la primaria, que yo no sé, los de allá, los compañeros míos, no sé si es que no se han adaptado, no han como metido en el cuento, pero la pelea ya es con los DBA, siquiera los DBA, o sea, que trabajen por la línea de los DBA y el estándar. Entonces a veces se salen de esa línea. Y esa es la discusión porque tú sabes que las pruebas externas van alineadas también con esos referentes de calidad. Entonces, no sé por qué llevan la contraria, pero bueno, ya eso no es. Pero sí, sí noto pertinencia. Gracias, señor. Gracias por su aporte. No sé qué otro compañero quiere hacer un aporte acá o, no sé, una pregunta antes de pasar a las situaciones, a la situación problema, que hoy es una sola de la que se derivan varias preguntas. Bueno, entonces, vamos a empezar con la situación problema del día de hoy. Dice, una docente de educación religiosa se incorpora a una institución educativa rural que ha establecido en su proyecto educativo institucional la responsabilidad ambiental como cualidad fundamental de sus estudiantes. La docente debe abordar la temática de la importancia de la espiritualidad en el ser humano dentro del plan de estudios de 9º grado. Bueno, antes de continuar con la pregunta que ahí analizando lo que dijo la señora Janet ahora, de que no, o sea, no es necesario que el colegio tenga un enfoque técnico agropecuario o técnico industrial o un enfoque explícito, institución educativa enfocada en economía o en emprendimiento o étnica, cultural, para que en el PEI aparezca el contexto, a partir del contexto, qué tipo de ciudadano quiere formar. O sea, eso no es necesario para que en el PEI aparezca. Ahora, lo que no sé es cómo en sus instituciones han construido el PEI. O sea, yo en las instituciones donde he trabajado, en la anterior, estando yo trabajando ahí, se empezó a crear un PEI, pero fue una construcción un poco extraña, porque, o sea, se partió de que no, que
el modelo con el que la mayoría de los docentes están más familiarizados es este, vamos a utilizar este. Y de ahí se derivó todo, o sea, no, ahí no hubo encuestas, no hubo una consulta del contexto, no hubo, o sea, no hubo un insumo objetivo y sólido a partir del cual se estableció el modelo pedagógico de la institución. Pero bueno, o sea, no sé si sobre todo en los colegios del interior, pues yo leo y me parece que no hacen eso. En el interior, sí, bueno, haciendo referencia a la zona andina, ya sí, ese asunto sí lo hacen. Bueno, vuelvo y repito, en lo que he leído yo, en esas instituciones, las que aparecen en las investigaciones, sí hacen la tarea completa. Pero bueno, continuamos. La docente de religión debe abordar la temática de la importancia de la espiritualidad en el ser humano dentro del plan de estudios de 9º grado. Dice la primera pregunta. ¿Qué estrategia didáctica aplicada por la docente cumpliría con los lineamientos del PEI y con el objetivo coherente con la temática a trabajar? A. Integrar la espiritualidad y la responsabilidad ambiental a través de un enfoque de ecología integral que combina la reflexión espiritual con acciones prácticas de cuidado del entorno natural. B. Desarrollar un proyecto de investigación sobre las tradiciones espirituales de culturas indígenas locales y su relación con la naturaleza, fomentando el respeto por la diversidad cultural y el medio ambiente. C. Implementar un programa de meditación y mindfulness en entornos naturales, promoviendo la conexión personal con la naturaleza como forma de desarrollo espiritual. De organizar debates éticos sobre la responsabilidad humana hacia el medio ambiente desde diferentes perspectivas espirituales y filosóficas, fomentando el pensamiento crítico y la conciencia ambiental. Entonces, compañeros, vamos a leer y si alguno quiere comentar cuál podría ser la respuesta correcta allí, pues tiene los micrófonos abiertos. A mí me parece como que ¿Qué la sé? B, desarrollar un proyecto de investigación sobre las tradiciones espirituales de culturas indígenas locales y su relación con la naturaleza, fomentando el respeto por la diversidad cultural. No, ya creo que no. No sé. Voy a seguir leyendo. Sí, claro, señor. Vamos a leer, Estamos aquí Puedes regresar, Carlos, eso, vamos a al leer el contexto. contexto. Ya podemos regresar a la. Gracias, sí. Listo.
La A, integrar. Integrar. Suena como que integrar la espiritualidad y la responsabilidad ambiental. Porque como, No, disculpe, señor, una preguntita le no voy a sé, hacer ahí. O sea, no sé si yo no entiendo, pero cuando se habla de que a través de un enfoque, el enfoque sería una estrategia didáctica. A través de un enfoque de ecología integral. Bueno, sí, la ecología integral, pues, es como una filosofía, Ajá, exacto, como una... que dice que, bueno, o sea, no es únicamente recoger la basura y no arrojar desechos sólidos a las fuentes de agua, sino que, o sea, hay que integrar todos los aspectos del ser humano dentro del cuidado del medio ambiente, incluyendo la parte espiritual. me quedo sin opinión. Este momento. Es que a mí me confunde precisamente la parte de enfoque. Porque, entonces, no sé. Adelante, están los micrófonos abiertos. Que no veo quién levanta la mano. Buenas. Buena, ¿cómo estás, Javier? ¿Y tú, Carlos, cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. Estaba en otra reunión también, entonces se me complicó la entrada acá. Carlos, yo me voy con la D. Con la B, ¿por qué, Javier? No, con la D, con la D. Con la D, Fui con la D. ¿por qué, Javier? Porque tú organizar eh, debates éticos, estás tú también haciendo como un debate guiado, una estrategia didáctica. Entonces, me voy con la D, pues. Porque los otros, por ejemplo, hacer el proyecto, pero es a largo plazo. Integrar la espiritualidad y la responsabilidad ambiental a través de enfoque de ecología integral, no sé realmente si será, pero por ejemplo, cuando ya te habla de debate, ya es una estrategia. Una Sí. estrategia didáctica. Pero las estrategias didácticas no necesariamente son de aplicación inmediata. O sea, no son de aplicación in situ o en el momento. A veces. Debe llegar a un fin. Debe conseguirse un fin a través de su estrategia. Bueno, porque realmente, bueno, es lo como que... Bueno, esa es mi opinión, pues no sé, está Bueno, bastante complicado. Estas son preguntas de debate. ¿qué me dicen los otros profes, las profes? Como está de moda ahora, los y las profes. Bueno, vamos a mirar entonces cuál es la respuesta indicada para esa pregunta. Dice que es la A. La opción A logra conectar los lineamientos del PEI relacionados con la cualidad responsable al medio ambiente de los estudiantes, incorporando con acciones prácticas la parte espiritual. Ahí creo que esa era como la clave aquí, con acciones prácticas. Aunque la B es una opción atractiva, no especifica acciones prácticas, misma razón por la que la D también se descartaría. Entonces ahí era la A es la que habla de efectos prácticos, una estrategia de acción práctica a la responsabilidad del medio ambiente de los estudiantes, que es de la que habla el PEI y que incluye también el objetivo de la docente que quiere trabajar, que es, como lo dice acá, la importancia de la espiritualidad en el ser humano.
Comentarios, compañeros. Bueno, sigamos. No sé si alguien me colabora aquí con la lectura de la segunda pregunta. Bueno, ojalá me escuchen bien. Sí, te escuchamos. En la misma escuela, una maestra de matemáticas está trabajando los conceptos de área y perímetro. Para enseñar estos conceptos, ha decidido organizar una actividad práctica en la que los estudiantes colaboren en el cercado de lotes de diferente extensión. La evidencia de aprendizaje coherente a esta actividad sería: A. Construye una maqueta del lote utilizando materiales disponibles, incluidos plásticos desechables, poliestireno y otros materiales no reciclables. B. Completa una prueba escrita en la que resuelve problemas de cálculo de área y perímetro. C. Participa de manera activa y colaborativa en la exposición en clases de los algoritmos utilizados para el cálculo del área y el perímetro de los terrenos. D. Presenta un plano detallado del terreno cercado con cálculos precisos de área y perímetro, una selección justificada de materiales sostenibles. Bueno, compañeros, leamos bien. Sería la D porque dice que tiene que enseñar perímetro, área y perímetro, ¿verdad? Y decide organizar una actividad práctica. Ajá. Entonces, pero acá es un plano. La maqueta se llama, bueno, pero entonces acá dice que cálculos precisos de área y perímetro, selección. Podemos descartar la B y la C entonces. Ajá, algo así. Estamos entre la A y la D. ¿Qué dicen los otros compañeros? A ver, mientras pensamos. Insisto, la D es más completa porque habla de los conceptos. Bueno, vamos a mirar si o algún compañero quiere hacer un aporte antes de mirar la respuesta. Bueno, clave D. Esta combinación permite evaluar la comprensión matemática de los estudiantes y su capacidad para aplicar estos conocimientos en un contexto real y ambientalmente responsable. Profesor Gustavo. Parece que levantó la mano por accidente. O la profesora Patricia, creo que levantó la mano también. ¿Me escucha? Sí, profe, lo escuchamos, claro. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Ya diste respuesta o están en el análisis todavía? Si quieres te quito la respuesta para que... Sí, profe, lo escuchamos y el aguacero que está pegando allá también, no es un abanico. No, es un aire. Por eso, pero me escuchan. ¿Ya dieron la respuesta o todavía no? No, profe, pero pues puede analizar todavía. Bueno, para mí es la A. Porque aquí dice, ha decidido organizar una actividad práctica. Cuando me hablan de práctica, están hablando de construcción, de crear. Por eso digo, construye una maqueta del lote utilizando materiales disponibles. Entonces ahí están, cuando están diciendo eso, también se hace énfasis en la colaboración. Y dice, colaboren en el cercado de los lotes de diferente extensión. La actividad se presta para que los estudiantes de pronto definan dentro de la construcción de la maqueta
De acuerdo al concepto de área y perímetro, utilizando los materiales, entonces podría ser una evidencia la construcción de la maqueta del lote. Porque de pronto dice, presenta un plano detallado del terreno cercado. Cuando se presenta el plano, no todos los estudiantes colaboran en eso. Entonces los estudiantes en ese caso del plano, quiénes son los que participan y cómo se hace la actividad para que todos participen. Para mí la maqueta tiene mucha más participación de los estudiantes y plantea de pronto una visión o una actividad que va más enfocada a lo que es la evidencia de aprendizaje. Bueno, ya aquí habíamos, bueno, pero hablando un poquito del argumento que utilizó el profesor Gustavo, bueno, ahí cuando la evidencia habla de que presenta un plano detallado del terreno secado con cálculos precisos de área y perímetro, pues esa presentación puede ser una presentación grupal, no implica Carlos, necesariamente que sea disculpa, individual. es que el profe no sé si se confundió en leer, él habla de, yo lo que le entendí pues de colaboración, de aprendizaje colaborativo, pero Ajá, aquí no es, aquí van a colaborar es con el cercado. ajá, bien. Entonces yo pienso que ahí él confundió, no sé si esa parte, digo yo, no sé. Sí, sí, sí. También. Y bueno, aquí la A también tiene como una conchita aquí que habla de que, y otros materiales no reciclables. Y el poliestireno, si, corríjame, el poliestireno es el material el que se usa para empacar domicilios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el único porro. Ahí, bueno, o sea, ahí habría que mirar si hacer esa maqueta con esos materiales, pues también contribuye con la responsabilidad del medio ambiente. Pero bueno, ahí ya habíamos mirado la A, aunque puede ser útil para evaluar las competencias en pensamiento espacial y diseño, contradice el compromiso con la responsabilidad ambiental del colegio al permitir el uso de materiales no sostenibles y no reciclables. Creo que ahí esa era la clave para no escoger esta de aquí. ¿Algún comentario, compañero, antes de pasar a la otra pregunta? Bueno, pasemos entonces. ¿Quién me colabora aquí con la lectura de la pregunta? En la misma escuela, una docente de básica primaria solicita a sus estudiantes escribir una historia fantástica corta, utilizando su imaginación para crear mundos, personajes y situaciones Extraordinario. extraordinarias, fomentando así la creatividad, el uso del lenguaje descriptivo. Respecto a los propósitos pedagógicos disciplinares de su área y la misión institucional, la estrategia de la docente sería A. Coherente siempre que se haga una apropiada motivación a los estudiantes, proponiendo lecturas de sagas de fantasía populares entre los estudiantes. B. Coherente siempre y cuando la docente integre adecuadamente el tema de la responsabilidad ambiental en la actividad. C. Coherente siempre y cuando la docente haga retroalimentaciones completas a los estudiantes haciendo énfasis en la ortografía. D. Coherente siempre que los estudiantes escriban las historias en hojas de papel reutilizadas para contribuir de manera activa con el cuidado del medio ambiente. Bueno, yo creo que sin necesidad de como de extenderme tanto, diría que la B, porque tenemos que mirar la parte de propósito pedagógico disciplinar
del área, misión institucional y la estrategia. Entonces, como van a crear una historia, pues deben tener la responsabilidad ambiental. Correcto. Sí, ahí está, que yo creo que está bastante transparente. Primero que, bueno, como habíamos comentado cuando estábamos explicando la coherencia, o sea, una motivación de que, bueno, vamos a crear proponiendo la lectura de sagas de fantasía popular es una buena estrategia de motivación, pero no está articulada con el propósito pedagógico disciplinar de esa temática en ese colegio. La otra que habla de que se haga énfasis en la retroalimentación sobre la ortografía, pues sí, es importante, claro que sí, y está dentro de los propósitos del área como tal, pero nos piden es que guarde coherencia con el propósito pedagógico y la misión institucional. Y la última, pues, es como más de forma que de fondo, o sea, no bueno, vamos a utilizar hojas de papel reutilizadas, pero bueno, eso realmente es una estrategia que está integrada dentro de esos propósitos pedagógicos, o simplemente es como para salir del paso, suena más a eso último. Entonces, como ya nos dijo la señora Janet, la respuesta correcta es la B. Y última pregunta del día de hoy, antes de irnos a descansar. ¿Quién me colabora aquí con la lectura? En la misma escuela, ¿cómo se asegura el docente de ética de grado 11 que sus actividades y estrategias didácticas estén claramente alineadas con el propósito pedagógico de promover la reflexión crítica y la responsabilidad ética entre los estudiantes, especialmente en relación con los valores de responsabilidad ambiental establecidos en el PEI de la escuela? A. Realizando actividades de debate sobre dilemas éticos ambientales y proporciona retroalimentación detallada sobre la calidad de los argumentos. B. Incluye en su plan de estudio proyectos de investigación donde los estudiantes analizan casos reales de sostenibilidad y presentan sus conclusiones en clase. C. Asignando lecturas y ensayos sobre temas éticos contemporáneos, incluyendo la sostenibilidad y organizando discusiones grupales. D. Explicando claramente el propósito de cada actividad, relacionando explícitamente cómo cada una de ellas fomenta la reflexión crítica y la responsabilidad ambiental. ¿Qué me dicen, compañeros? Me parece que en este caso sería la letra D. La letra D porque dice que explica claramente el propósito de cada actividad, relacionando explícitamente cómo cada una de ellas fomenta la reflexión crítica y la responsabilidad ambiental. No habla de los valores. Gracias, señor. ¿Qué opinan los otros compañeros? Bueno, vamos a ir dándole la respuesta, que ya se nos está haciendo como tarde ya. Bueno, aquí, tal como lo dijo la señora Clara, que fue la que participó, la clave es la D.
Una explicación clara y explícita por parte del docente implica una planificación previa respecto a la alineación con los propósitos pedagógicos disciplinares derivados de su área, dependientes de los valores de responsabilidad ambiental estipulados en el PEI. O sea, si el docente puede explicar clara y explícitamente cómo está relacionada su actividad con la reflexión crítica y con la responsabilidad ambiental, es porque pues sí hay una alineación que se preparó con antelación. Las otras, pues bien, o sea, pues, sí son actividades que son apropiadas, pero dentro de lo que se nos pide la pregunta, la respuesta correcta sería la D. ¿Algún comentario, compañeros? Bueno. Entonces, compañeros, el día sábado, pues no vamos a poder realizar la sesión. Ya acá en la entidad territorial donde yo trabajo, pues ya se van a finalizar las vacaciones. Y bueno, yo sé que la mayoría de los compañeros también está en actividades familiares, en actividades con los hijos. Y pues retomaríamos la próxima semana. No sé si tienen, siempre va a ser en las horas de la noche porque como les había explicado en la sesión anterior, yo trabajo en las horas de la tarde. Entonces, compañeros, no sé si tienen otro comentario aquí. Ay, bueno, para la próxima sesión, lo que aquí vimos, la coherencia de los objetivos y del propósito pedagógico disciplinar, pues con lo establecido en el PEI, desde el contexto y las necesidades y estilos de los estudiantes. En la próxima sesión vamos a hablar de si las estrategias didácticas, las metodologías guardan coherencia con los modelos pedagógicos establecidos y también cómo las evaluaciones, las motivaciones y todas esas partes de la clase guardan coherencia con los modelos pedagógicos. Entonces la idea también es nosotros ir repasando esa teoría. Yo sé que algunos de ustedes son expertos en eso, se la saben de memoria y entonces por eso la participación en la próxima sesión de parte de ustedes también va a ser muy importante. Bueno, compañeros, no siendo más por el día de hoy, les doy muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Martes. Sí, sería el martes. Bueno, dale, gracias. Bueno, saludos a todos.